Señor Reverte, un placer, como siempre, en este encuentro anual que mantenemos desde hace ya 4 años. Sí, sí, ya empieza a ser una costumbre ya, ¿sí? Una agradable costumbre. Me alegro. Nos conocimos además en este mismo hotel, en la presentación de Unos Hombres Buenos. No soy del Palas arriba, sí. Correcto. Y en esta ocasión lo que nos trae a hablar con usted, la percha que vamos a utilizar, es esta última novela, Sabotaje, que es la última de una trilogía. Fíjese que la he leído y le he encontrado tan a gusto escribiendo este libro que me sorprende vaya a ser el último de las aventuras de Lorenzo Falcó. No sé si será el último. De momento he parado porque hay otras cosas que quiero hacer, pero he disfrutado mucho. Son esos libros cuya imaginación, cuya confección hacen que disfrute muchísimo el autor. Lo he pasado muy bien leyendo, viendo películas, imaginando situaciones, yendo a los lugares de la novela. Ha sido un placer especial. Y no sé, igual me estoy equivocando, pero de todas las novelas que yo he leído es quizá la más picante. Lo digo porque aquí hay tríos, hay relaciones sexuales interraciales en la Europa de los años 30. Es la más erótica de sus novelas. Bueno, no, lo que pasa es que el personaje, cada novela exige un tipo de situaciones, ¿no? Y Falcó, por su carácter, un canalla moral, mujeriego, en el París de la época es natural que esta vez la dosis, digamos, de erotismo, la dosis de situaciones íntimas sea un poquito más elevada que en otros. A la hora de definir a su personaje, Lorenzo Falcó, igual la definición que más me gusta es la que hizo un compañero de profesión, Carlos Herrera, en una entrevista con usted, que le llamó un hijo de puta adoptable. Sí. Es la mejor definición del protagonista. Esa era mi intención. La idea era que un tipo que es un tipo amoral, que es un sinvergüenza, mujeriego, machista según los patrones de la época, que tortura, que puede matar, que fuese adoptable por el lector. Entonces, claro, había que dotarlo pues de simpatía, de encanto, glamour, de elegancia, y bueno, y ese fue mi intento, espero haberlo conseguido. Usted alguna ocasión ha dicho también que todos los héroes actualmente son republicanos, animalistas y feministas. No sería el caso, desde luego, no, es más políticamente incorrecto. Ahí había un punto de provocación, sí, quería justamente salir de eso, ¿no? Yo le quiero preguntar por esto, ¿no teme que en el futuro haya una revisión de su obra y le pidan que en una reedición posterior de Sabotaje suavice usted a los personajes? La va a haber segura, sin duda. De hecho, ya hay algunos países, no diré cuáles, en los cuales las novelas de Falcó, los editores dicen, bueno, es que esta novela es así, es muy fuerte, hay mucha violencia, hay sexo explícito, y hay lugares donde ya los editores se van tentando la ropa. El mundo está cambiando mucho y en ese sentido no para bien. Usted mismo ha reconocido que se autocensuró, lo reconocía precisamente en un artículo hace muy poquitas semanas. Estaba escribiendo y tuvo usted que reescribir lo hecho. Esto no nos lo imaginábamos. No, a todos nos puede, hombre, digo, ¿para qué vas a generar una polémica tonta sin necesidad? Pero es así. Pero fíjese, incluso amigos míos, tengo unos amigos con los que, bueno, amigos, pues tenemos un grupo que cenamos muy a menudo, ¿sí? Manuel Javois, Edu Galán, Antonio Lucas, Raúl del Pozo, Soto Ibars, y ellos mismos reconocen que a veces cuando escriben se tientan la ropa antes porque hay jardines en los cuales es mejor no meterse o mantenerse lejos de ellos. Ha cambiado mucho todo. Le quiero preguntar por algunos de los personajes. Aquí hay también un agente del servicio de inteligencia nazi, hay también otro agente del servicio de inteligencia del bando nacional, hay un intelectual francés, hay una fotógrafa americana. A la hora de elaborar estos personajes, que tienen por cierto mucha amiga en Sabotaje, ¿dónde le iba usted? ¿Dónde busca la información? ¿Cómo los crea? No sé si hay algo de gente que usted conozca. Bueno, evidentemente lo que hay es muchas lecturas, evidentemente hay muchas películas vistas, muchos paseos por los lugares y también, sobre todo, mi biografía. Viví en lugares donde había gente muy singular, algunos fueron amigos míos y eso me dejó una experiencia, un conocimiento de esos personajes oscuros que me es útil para acá. Yo escribo con mi imaginación y escribo con mi memoria. Pero, ¿qué es lo que le ocurre con Hemingway? Bueno, yo le tenía ganas. Un encuentro duro con Hemingway. Yo le tenía ganas a Hemingway, yo personalmente, ¿no? Es un autor al que admiro muchísimo y que como novelista me parece magnífico, como periodista también. Pero bueno, hay una parte de su vida, una parte fanfarrona, una parte así muy de cazador, de gran cazador blanco, que no me queda tan bien, ¿no? Entonces, bueno, de boxeador, de tal, además trató muy mal a Scott Fischer, a quien adoro, a quien era un hombre tierno y frágil, ¿no? Y lo maltrató mucho. Entonces, bueno, pues me apetecía tener una conversación con él. Bueno, el libro lleva muy pocas semanas publicado y ya ha sido objeto de algunas polémicas. Vamos a empezar por la primera de ellas, la figura de Picasso. Le acusan a usted de decir que Picasso no actuaba con fervor republicano a la hora de elaborar el Guernica, sino que lo hizo más bien por el talonario. Pero eso no es en la novela, eso es en nuevas declaraciones que no tienen nada que ver con la novela. La novela, Picasso está tratado con mucho afecto, con mucho respeto y con el inmenso respeto que merece como autor enorme que era, ¿no? Lo que pasa es que al preguntarme por Picasso y por su defensa de la República, yo dije, bueno, Picasso pintó el cuadro
pintó el cuadro, no sé si por patrimonio, pero sí lo pintó por dinero, por mucho dinero. Ten en cuenta que yo para escribir esta novela leí durante mucho tiempo todo lo que hay que leer sobre Picasso. Entonces, bueno, pues la conclusión mía, basada en ellos, es que Picasso pintó el Guernica por 9 veces más de lo que cobraba por un cuadro normal, que era mucho dinero. Y después hay otra cosa, Picasso defendió la República, lo defendió desde París. Nunca pisó España en 3 años de guerra. Claro, hay que decir que, bueno, que la vida no es blanco o negro, la vida no es azul o rojo, la vida es una gama de grises justamente como el Guernica, ¿no? Entonces, bueno, eso hay gente que, bueno, que no lo acepta, como se puede ser de izquierdas y cobrar, no pasa nada, ¿no? Pero hay gente a la que pienso que eso es una ofensa para Picasso, pues a ellos, pero la realidad fue esa. La izquierda, que sigue tan dividida como en los años 30 actualmente, lo cierto es que aparece en esta novela como manirrota, corrupta. Se habla incluso de la presencia del hijo de Negrín, que se dedicaba de alguna manera también al blanqueo de capitales en el París de aquellos años, ¿no? Sí, es cierto. Se apunta mucho a la novela de la desorganización y del barato de... O sea, había corrupción en ambos bandos, lo que pasa es que, bueno, que en este caso estamos en el bando republicano. Se trata de un agente franquista infiltrado en los medios republicanos, con lo cual es evidente que el mundo que está describiendo es el mundo de la República en el exilio en París. Y es cierto, como está probado testimonialmente, que, bueno, ahí había gente que estaba en el frente luchando en alpargatas y con Piejos y el Mauser, el mono con el miliciano, luchando por la República. Había gente que estaba en París o en Valencia, paseándose con el correaje y con la pistola, o en París pidiendo el dinero de la República. Pidieron muy bien. Entonces, bueno, había de todo como en el otro bando. El sabotaje tiene lugar en el París previo a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que da la sensación de que todavía los parisinos viven, bueno, la forma de aquellos años, sin tener todavía conocimiento, sin tener idea de lo que estaba a punto de venírseles encima. Y usted hace poco en una entrevista, creo que era en la COPE, decía que también en la actualidad estamos a punto de que pase algo gordo. Hablaba usted incluso de señales de alarma. Es cierto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué señales de alarma son esas? Yo no soy un sociólogo, yo soy un tipo que cuenta historias y que mira, y hago artículos los domingos. Y bueno, yo lo que sí veo los síntomas, ¿no? O sea, yo recuerdo que en La Sexta, hablando con Jordi Évole, en una entrevista hace mucho tiempo, dije, ¿sabes por qué quiere que la gente que pase la crisis? Para hacer lo que hacía antes de la crisis. Y es verdad, así ha ocurrido. Entonces, bueno, estamos haciendo lo mismo, pero sin acordarnos de las consecuencias. Yo creo que viene un estallido económico muy intenso, se van a pagar muy caras las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora. Y creo que, bueno, que esos nubarrones que están ahí, la gente no los ve o no quiere verlos, ¿no? Pero creo que está ahí, creo que vienen momentos muy difíciles. Decía usted, sobre todo, que uno de los principales afectados de esto que está a punto de llegar, de esta nueva crisis, sería la clase media, que claro, va a llegar al punto de la desaparición. No, está desapareciendo ya. Y sin clase media no hay tejido social, no hay comercio, no hay industria, no hay trabajo, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, y eso al final va a ser un mundo de muy ricos y muy pobres, y los mundos de muy ricos y muy pobres tienen muy poca estabilidad y causan muchas perturbaciones de todo tipo. Está usted muy esperanzado con la llegada del gobierno de Sánchez, lo comentaba precisamente a través de Twitter, apenas pasaban unas semanas y usted decía que le gustaba este gobierno, que venía dispuesto a escuchar. Han pasado ya unos cuantos meses, no sé si mantiene esa misma postura. Yo en un tuit de hace mucho tiempo, en un artículo, recuerdo que dije, si Aznar es un arrogante, Zapatero es un bobo y un simple, y Rajoy es un sinvergüenza, ¿no? Y decía, bueno, y en cuanto a Sánchez, hablo del Sánchez de antes, no como diría la presidenta del gobierno, del que era político. Correcto, ¿no? del que estaba en la oposición. Como diría Carmen Calvo, ¿no? Bueno, y decía, y va a hacer que Zapatero nos parezca a Churchill. Eso fue uno de mis tuits de aquella época. Pero cuando vi que llegó al poder y entonces hizo el gobierno que hizo, me pareció un gobierno de esperanza. Y lo dije, es un gobierno que me produce esperanza. Lo que pasa es que ya la esperanza se me ha desvanecido un poco. Pero debo decir una cosa. Yo creo que la hipoteca que tiene el presidente del gobierno es muy pesada y no van a ayudarle, nadie va a ayudarle a soportarla, ¿no? Lo cual lo va a poner en situaciones muy difíciles y muy complejas. Pero hay una cosa, comete muchos errores, como todos los cometemos, pero hay una cosa que me gusta mucho de Sánchez. Y es que tiene agallas, es valiente. Es un tipo al que cuando fue masacrado por el partido, con un coche y sin gasolina, dio la vuelta a España, y con esa tenacidad y esa eficacia le echó valor. Entonces es un hombre valiente, ¿no? Y quizá no tenga una formación ideológica muy intensa, es un hombre,
es como Kerensky, ¿no? Una ambición en busca de una causa, ¿no? Pero es muy valiente y entonces ese valor me hace que me fije en él con interés. Hay algo épico en la situación de Sánchez. Yo creo, fíjese, yo tengo la impresión de que si un día tiene que aplicar el 155 para estar 6 meses o un año más en el poder, lo hará sin despeinarse. Entonces, bueno, es un aventurero de la política, ¿no? Así que me parece un sujeto, aunque uno no comparta, digamos, muchas de sus contradicciones y sus bandazos políticos, y muchos de sus gestos de gobierno, pero es cierto, me parece un hombre muy interesante, cuya evolución será interesante seguir. Pues sin desdeñar ese mismo valor y siguiendo con la figura de Sánchez, me gustaría compartir con usted algunas de las contradicciones. Iba a exhumar los restos de Franco antes de Navidad y parece que ya será el año que viene. Iba a organizar elecciones una vez llegara al poder. Parece que de momento no va a ser así y acabará la legislatura. Pero en concreto queremos hablar con usted de esta contradicción. Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Usted hacía referencia a este momento. Yo creo que lo he resumido. Es ¿Sí? un aventurero de la política. Es un hombre que no tiene una ideología especialmente definida, ¿no? Y digo, es un Kerensky. Y Pablo Iglesias sabe muy bien que es un Kerensky, ¿no? Y quiere que sea un Kerensky. Pero el valor lo hace distinto, ¿no? Si fuera un cobarde sería otra cosa, ¿no? Todos estamos de acuerdo, en muchas contradicciones todas, Sí. ¿no? Pero creo que es interesante, creo que hay algo ahí, hay material. No sé qué va a pasar con ese material, ¿no? No sé dónde va a ir, igual nos lleva al abismo, no lo sé, ¿no? En cualquier caso, lo miro con interés, con curiosidad. Algo que sí que parece que se desdeña en la política española es la experiencia. Lo digo porque Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, tiene en torno a los 46 años. Los otros 3 líderes de los principales partidos no llegan a los 40. ¿Qué le parece a usted que una juventud, tanta juventud, sea la que ocupe ahora mismo los puestos de principal responsabilidad de los partidos españoles? Yo no veo que la juventud sea un problema. Lo que sí es un problema es que veo que hay discursos que escuchas y tienen una enorme pobreza de contenido ideológico, político, un desconocimiento absoluto de las más elementales, no digo ya reglas políticas, sino reglas históricas, ¿no? El desconocimiento de la historia en España, la falta de conocimientos históricos, el barrido que se ha hecho en las aulas desde hace varias generaciones de memoria de verdad, memoria histórica, en el sentido amplio de la palabra, está produciendo resultados muy tristes y muy penosos. Entonces yo en ese sentido soy muy pesimista. Le quiero preguntar, y a tenor de la memoria histórica, por esta nueva normativa según la cual se podría pasar el bachillerato suspendiendo una asignatura. Me parece mal, me parece mal. O sea, durante toda la vida de mi generación ha habido muchísimos suspensos, he tenido muchos suspensos y jamás me sentí frustrado por tener suspensos. Creo que que el bajar la exigencia al nivel de los peores, de los mediocres, significa ser injusto con los mejores. Y necesitamos mejores, necesitamos élites, que las élites no son malas, las élites son buenas. Bueno, la élite es la que tira y cualquiera puede ser élite, cualquiera es brillante. Lo que hay que hacer es dar a la gente la oportunidad de ser élite si lo merece y si tiene capacidad para ello, ¿no? Pero sin élites, si todos nos situamos en la mediocridad, estamos condenados a la mediocridad general, ¿no? Y eso me pone muy triste y me preocupa bastante. Y me temo que todo el sistema educativo, no ya español, sino europeo en general, tiende a eso, tiende a borrar la excelencia, a aplastar todo lo que es inteligencia en las aulas y a conformar una especie de papilla mediocre de baja calidad, de la que raramente van a salir personas destacadas. Y eso es, yo creo que la mayor tragedia que tenemos en este momento, en Europa y en España en especial, es la educación, ¿no? Las generaciones de jóvenes con una mínima altura intelectual, y eso nos sentencia a la mediocridad futura. Voy a hacer ahora 2 preguntas y le voy a pedir su opinión como académico de la lengua. La primera tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Si, por ejemplo, yo quisiera dar esta noche las buenas noches a nuestros telespectadores, refiriéndome también a las personas de género neutro, tendría que decir buenas noches a todos, introduciendo una X. Y sería una estupidez, sería una estupidez. A las personas trans diciendo a todes. ¿Qué le parece a usted el lenguaje inclusivo? Vamos a ver, es que no es lo mismo. El lenguaje inclusivo es necesario. Durante muchísimos siglos la mujer ha estado marginada y oprimida por un montón de cosas. Y es el hombre quien ha marcado siempre las pautas en todo. Entonces es normal que en este siglo XXI, donde ya tanto ha cambiado, la mujer ya se ha incorporado a cosas incluso cosas que antes no hacía, y además se ha ganado un respeto que ha merecido siempre, pero que ahora por fin se le está dando. Es normal que ahora
se le dé, incluso la lengua le dé cabida a esa mujer nueva, que es la mujer que ahora está en este momento llenando la vida, nuestra vida, en torno a nosotros y a menudo por encima de nosotros, los varones. Lo que pasa es que todo tiene unos límites, una serie de fronteras, de líneas rojas, que se llaman sentido común, estupidez, tontería, folclore, demagogia y oportunismo. Y eso ya es cuando ya la cosa deja de ser ya tan honorable. Entonces, lo que no puedo tolerar es que la estupidez, la demagogia, el sinsentido, me ataquen, me perturben una herramienta que necesito que sea diáfana y perfecta para trabajar. De ahí que ante la estupidez, ante el desafuero, ante el disparate, me burlo, ni siquiera ataco, me burlo, me río, y gasto bromas y desprecio con absoluta razón ese tipo de cosas. Pero dentro de lo que es lo razonable, dentro de la lengua tiene que ser inclusiva. ¿Cómo no lo va a ser? Y tiene que cambiar naturalmente. Y además hay que ayudar, y la academia tiene que procurar que cambie la lengua. Pero insisto, nunca llegará al disparate. Vamos a escuchar la opinión oficial al respecto. Le voy a poner las declaraciones de la vicepresidenta de Carmen Calvo, hablando precisamente del lenguaje inclusivo. Las conozco. Las conoce, vamos a ver si soy capaz de ponerlas. Quien no entienda que las mujeres no nos podemos sentir llamadas en masculino, pues es que no quiere entenderlo, pero desde luego ser deferente con la Real Academia, enviar una carta pidiéndole, en fin, que nos asesoren, que habrá otros asesoramientos y que la Constitución está literalmente en masculino toda entera. Si no hay asesoramiento final de la RAE, usted continúa con ese proceso. Evidentemente, pues es que además es que la comisión lo entendió perfectamente. Lo he dicho ya antes lo que tenía que decir. La Academia está haciendo un informe sobre eso, que un informe que les responderá a las inquietudes de la señora vicepresidenta y ya está, y no tengo nada más que decir sobre eso. Le leía a usted un tuit hace unas semanas en el que hablaba precisamente de los problemas con el lenguaje y decía que ya no hay emigrantes ni inmigrantes, que ahora todos son migrantes y que los puentes no se derrumban, colapsan. Sí. Hay una tendencia a un montón de cosas, modas, las redes sociales, las televisiones, la falta de correctores de estilo en las televisiones es muy importante, está haciendo muchísimo daño. Antes había un señor allí, un señor mayor, venerable, que sabía de lecturas y esas cosas, y decía, no, esto se escribe así. Entonces todos los lo miraba y tal, y todo eso salía bien. Ahora no. Ahora eso es su sueldo menos. Entonces, bueno, todo ese disparate continuo, esa contaminación permanente de la lengua, de las maneras de hablar y de expresarse, bueno, pues están en todas partes. Y sobre todo quitan eficacia a la lengua, la hacen más confusa, más compleja, menos fluida, menos eficaz, ¿no? Y la lengua está hecha para entenderse. Pero si convierte la lengua en una herramienta política, entonces ya es un disparate. Entonces, claro, al politizar la lengua vamos al disparate. Pues he dicho que sí, hay unas líneas rojas que no deben ser nunca franqueadas. Yo me mantengo, y estoy convencido, además lo creo firmemente, que esas líneas rojas son absolutamente necesarias. Por tratar una cuestión de actualidad fuera de nuestro país, citaba usted la retirada de una estatua de Cristóbal Colón en Los Ángeles. Aseguraban que no había nada que agradecer a la figura del descubridor y la estatua era retirada. Usted recordaba cómo en Estados Unidos se habían acabado con la población india, la habían diezmado. Así es, así es. En Estados Unidos hay pocos criollos. Sí. Es decir, no voy a contar ahora que fue, porque me da pereza volver sobre eso. Pero además te puedo decir una cosa muy clara. Es que la conquista de América, el descubrimiento de la conquista de América fue el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. No sé, después del nacimiento de Cristo, creo, ¿no? Cambió la historia del mundo, ¿no? Entonces yo, como español que soy, consciente de lo oscuro y lo turbio y lo negro de mi patria, o mi país, o mi nación, como queramos llamarlo, ¿no? Y también consciente de lo luminoso, lo bueno y veo las dos cosas, ¿no? Entonces, el borrar la memoria, sobre todo el juzgar el pasado con ojos del presente, creo que es una barbaridad. ¿Cómo vamos a considerar a Hernán Cortés y a sus crueles animales extremeños, andaluces, gallegos, desesperados de pasar hambre, que se van allí a las Indias a hacerse ricos, a tener indias guapas y a quemar ídolos y a romper aquello y a volver ricos? ¿Cómo vas a comparar esa mentalidad con la de una ONG del siglo XXI? Hay que verlos en su contexto, ¿no? Entonces, este ejercicio de ver el pasado con ojos del presente es perjudicial. Entonces, según eso, todo es condenable, ¿no? Entonces, con la conquista de América me gusta más, con todos sus
lados oscuros, por supuesto, y todas sus miserias, que las hubo infinitas, pero prefiero las universidades españolas en América, la lengua española, que todavía se habla hoy por 550 millones de hispanohablantes, prefiero el mestizaje de indios que se llaman Sánchez, o Pérez, o Martínez, o Fernández, a los Estados Unidos, que han aniquilado a los indios siempre que han podido, y con esa hipocresía anglosajona todavía nos reprochan a nosotros haber hecho lo que hicimos en América. Entonces, como español, con lecturas, con conocimiento, pues hablo, lo digo y opino, y ya está, ¿no? Ya está, es así. Nos vamos, Lo que es terrible es que por cobardía, por no querer recuperar esa vida, mucha gente que piensa lo que pienso yo o que sabe lo que sé yo, no lo expresan también. Se callan para no molestar, para no complicarse la vida. ¿Usted cree que el gobierno de España, alguna institución, tendría que haber protestado formalmente frente a la retirada de esa estatua? No, esa estatua no es lo de menos, es un símbolo. Es la actitud general, es el continuo escupir sobre una historia que, insisto, buena o mala, es nuestra historia. Entonces, el gobierno español tiene la obligación moral y diplomática y social de decir, miren ustedes, decir lo que acabo de decir yo. O sea, esto que he dicho yo soy un simple novelista, un tipo que escribe cosas, ¿no? Pero hay ministros, hay diplomáticos, hay embajadores, hay ministros de exterior. Esos son los que tienen realmente que decirlo, ¿no? Y son los que no lo dicen. Y esa cobardía, ese silencio, esa complicidad tácita es la que hace que se crezcan los otros, y parece que estamos de acuerdo en echar basura sobre nuestra historia. Cuando, insisto, tenemos historia luminosa, historia oscura, pero es nuestra historia como todos la tienen, como todos la tienen. Aprovechando este enfado y estos reproches suyos... No estoy enfadado. Bueno, estoy esta expresando. queja suya. Le voy a poner un fragmento de una película basada en una obra suya, El maestro de esgrima. Igual habría que aplicar algo de este invento francés a la política actual. Si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Reyán está magnífico en esa escena, está magnífico. Reyán está fantástico, cierto. Sí. Igual la guillotina podríamos seguir pensando en colocarla a la Puerta del Sol. Bueno, ese libro lo escribí yo en el año 86, se publicó en el 88. Eso es un texto mío. Y después en el guión de la película, porque por cierto nos dieron un Oscar un Goya por el guión mejor adaptado en ese año, también introduje ese texto. Y realmente la guillotina, lo que pasa es que hoy en día la guillotina no puede aplicarse. Sucedáneo tendríamos que aplicar. Pero alguien que históricamente es como yo, jacobino, ¿no? Alguien que históricamente es jacobino como yo, creo que en su momento no ahora, en su momento la guillotina hubiera solucionado muchos problemas de los que ahora tenemos. Entonces tendríamos a lo mejor, en vez de una monarquía como la nuestra, una república como la francesa, por ejemplo, por la que yo a veces me cambiaría, o a menudo me cambiaría sin mirar, con muchísimo gusto, ¿no? Pero es que hay una cosa que es muy interesante en esto, y es que yo escribí un artículo que se llamaba La mochila y el currículum hace mucho tiempo, ya antes de la crisis, donde decía que un chico que iba con su mochila, el pobre, un licenciado en historia, repartiendo currículum por las tiendas, le daban trabajo de dependiente. Y decía, el día que ese chico lleve en vez de currículum cóctel Molotov, nos vamos a divertir mucho todos. Y eso después ocurrió, vino el 11M, vino todo lo del 15M y toda la... Entonces yo creí que eso iba a cambiar, el mundo, ¿no? O sea, la España en la que vivimos, en la que hemos vivido, es una España que merecía, por muchas razones, ser demolida. Y la Europa también. Y es normal y es justo que jóvenes airados quieran demoler esa injusta España y esa injusta Europa. De hecho, he escrito simpatizando con ellos, ¿no? Lo que pasa es que después vinieron los que ya no eran jóvenes, eran otra cosa, eran oportunistas, demagogos, en fin, ya en los profesionales de la política. Pero hay una cosa en eso que es interesante, y es que, de acuerdo, debe ser demolido el sistema, pero después hay que construir otro sistema. Entonces, ¿quién va a construir ese sistema después? ¿Quién va a construir, tras demoler ese Estado español injusto, por supuesto, y con muchas malformaciones, quién lo va a reconstruir? ¿Rufián? ¿Tardá? Puigdemont, Otegi, Casado, Rivera, Echenique,
¿Son ellos los que van a reconstruir ese Estado tras demolerlo? No estoy tan seguro de que pudieran hacerlo. Pero son los representantes electos. Pues esa es la cuestión. De ahí mi saludable escepticismo. Pero es que además hay otro factor complementario. Yo soy republicano, además he vivido de la República Romana, pero puesto en moderno de la francesa, ¿no? Lo he sido siempre. Pero hay una cosa muy interesante, que es que un presidente de la República, de acuerdo, nos cargamos el sistema, de acuerdo, vale. Terminamos con los Borbones al exilio, República. Hace falta un presidente de la República. Y la República que saldría de los partidos políticos, que están todos contaminados de suciedad, todos, sin excepción, de ambición, de envidia, de vileza, pues son partidos políticos españoles. Y en España eso se da con mucha profusión. Y resulta que miro hacia el Palacio de la Zarzuela y veo que hay allí un rey que se llama Felipe VI, que es un buen hombre, es una buena persona. Es verdad, quien lo conoce lo sabe, es una buena persona. Y además lo tenemos controlado desde pequeñito. Sabemos lo que hace, lo que come, hasta con qué pasta se lava los dientes. Lo sabemos todo de él. Tenemos cada paso que da, está supervisado por la sociedad y por el Parlamento. Entonces, claro, y bueno, que insisto, es un buen hombre, y eso es una cosa que, me hace decirlo en esta cadena, es una buena persona, realmente lo es. Al menos sabemos qué vamos a esperar de él. Pero yo no sé qué voy a esperar de un presidente de la República. ¿Se imagina a Zapatero, de presidente de una República con poder sobre las Fuerzas Armadas? ¿Se imagina a Rajoy? ¿Se imagina a Aznar, de presidente de una República española? ¿Se imagina la podredumbre, el chanchullo, el pasteleo que esa persona tendría en sus manos? Si era Azaña, que era un buen hombre también, y fíjese la que se le lió y dijo, ¿puede usted gobernar rodeado de imbéciles?, decía Azaña, ¿no? Entonces, claro, cuando estoy leyendo, que me gusta mucho la historia de la Revolución Francesa de Michelet, estoy viendo mis queridos jacobinos ahí haciendo una Francia distinta con sus atrocidades, pero una Francia que ahí está, con banderas francesas en los colegios. Cuando estoy leyendo a Michelet y hago así, miro para arriba, digo, pues virgencita, que me quede como estoy. Pero por hacer de fiscal, ¿alguien le podría decir a usted que un presidente un jefe de Estado, en caso de una república, se elegiría cada X tiempo, cada 4, cada 5 años? Sí. ¿Y eso significa que sería mejor el que viniera después? Insisto en que a este lo conocemos, sabemos quién es, está súper controlado. Yo sé lo que puedo esperar de él, sé lo que puedo esperar de Felipe VI, lo sé perfectamente, está ahí, lo sabemos todos, ¿no? Pero, imagina un Zapatero, o un Rajoy, o un Aznar, de presidentes omnímodos de una república española, lo que sería esa república. Michelet, virgencita, que me quede como estoy. Vamos a hablar del anterior jefe de Estado, no me refiero a Juan Carlos I, me refiero a Franco. Yo estoy seguro que a Lorenzo Falcó le importaría muy poco lo que hicieran con los restos de Franco. Bueno, el protagonista de su novela únicamente obedece a su propio interés, pero estoy seguro que al almirante le preocuparía algo más. Por almirante me refiero al jefe de la gente protagonista de su novela. ¿Qué le parece de todo lo que se está organizando con respecto a la exhumación de los restos del dictador Franco? Yo comparto la opinión de Falcó. Mire, Franco, con quien conviví durante mi infancia y juventud, dejó de ser problema mío hace exactamente 40 años. Franco no existe, es una herramienta política que a partir de Zapatero aquí se ha manejado para llenar huecos ideológicos y políticos, carencias que los políticos no tienen, entonces manejan ese fantasma porque lo necesitan. A mí Franco me da igual. Franco en mi vida no pesa nada, dejó de pesar hace mucho tiempo. A mí me da igual, lo he dicho alguna vez, que lo exhumen, que lo inhumen, que lo ahumen, que lo piquen con la mojamaya empanadillas de carne, me da exactamente lo mismo. Franco no pesa en mi vida, y si uno se fija no pesa para nada. Franco no está en nuestra vida, ¿no? Entonces no voy a caer a mi edad, con mi biografía, a mis 17 años, en la estúpida trampa de empezar a decir, no, es que Franco me importa, discúlpeme, me importa un carajo. Pero es que al resto de España también le importa un carajo. Únicamente es a aquellos que viven de todo ese tipo de, y hablo de todos los bandos, de confrontaciones, de tal, de no, vosotros, tú más, son los que mantienen vivo ese fantasma porque les es rentable políticamente.
pero dudo mucho que a doña María yendo a la compra, a usted mismo, a su hijo que tiene año y medio, ¿Sí? a mi hija que tiene 34, les importe un pimiento franco arriba, franco abajo. Creo que es un error para nosotros, los que caemos en la trampa de debatir sobre eso, y es una herramienta oportunista y vil y demagoga para quienes lo manejan con el interés político de llenar aquellos huecos intelectuales de los que carecen. Está dando aquí muchos titulares, luego esto ya sabe que va a tener que contestar a Sí, a muchos en Twitter. luego fuera de contexto habrá Twitter y dirás, reverte. Bueno, ¿Cómo lleva lo de defenderse de las acusaciones en Twitter? Por ejemplo, las No, feministas no. creo que últimamente le tienen en el punto de mira. Bueno, pero acabo de decir, hace un momento hemos dicho por qué, ¿no? Bueno, si no saben leer, que lean. Cualquier feminista, no, eso no es verdad, todas no, porque conozco feministas que son muy feministas, muy serias, de las de verdad, académicas, tal, catedráticas, que usan, por ejemplo, La Reina del Sur como uno de los textos que se utilizan en seminarios feministas para hablar. Cualquiera que lea una novela mía verá que mis personajes femeninos son todos de una potencia extrema y todos muy superiores a los hombres. Otra cosa es, insisto, que en mi vida social y personal me burle de la estupidez. Porque, ¿sabe una cosa? Yo ya soy mayor, tengo una vida agitada, he viajado, he leído, vivo desde los 18 años en hoteles, me he movido toda mi vida por el mundo desde que era muy jovencito. Por eso que el franquismo me pesó muy poco aquí, porque yo me movía por el mundo. O sea, mi patria no era España, ni siquiera era Europa, era otra cosa, ¿no? Además fui educado para eso. Entonces, esa vida que llevé me enseñó un par de cosas, ¿no? Y me enseñó, sobre todo, a reconocer en el acto la estupidez y la poca vergüenza. O sea, veo un estúpido, un sinvergüenza, hay cosas que hago muy mal y que me equivoco, pero un estúpido sinvergüenza se dirá, el radar dice pipi, ahí hay uno, o una. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres consciente de eso y lo expresas y lo dices públicamente, o crees ser consciente, porque estaré equivocado, de hecho, a veces me equivocaré. Entonces, todos aquellos estúpidos y aquellos sinvergüenzas, y sobre todo aquellos que viven de la estupidez y la poca vergüenza, se lanzan encima porque no quieren que ese negocio se les altere. Entonces, mientras que la gente normal, hablamos de feministas, una feminista respetable, sabe muy bien de qué estamos hablando y sabe dónde empieza la estupidez, hay un tipo de feminismo, el feminismo folclórico, y no solamente en mujeres, hombres también que se quieren congraciar con ese feminismo, que van incluso más allá que las mujeres, que hacen de todo un elemento de... Pero bueno, como le digo, a mi edad y con mi edad, pues realmente me da lo mismo. Hace poco me decía un lector, me decía, me gusta su libertad, como usted. Dije, pues mire, soy libre como ustedes me hacen libre. Mi lector es usted aquí, mi lector japonés, mi lector croata, y mi lector polaco, y mi lector colombiano, y mi lector noruego, y mi lector alemán, me hacen libre. Si yo tuviera que estar dependiendo de un sueldo o de un funtal, con 4 hijos, papá, queremos pan, pues tendría mucho cuidado. Pero como soy libre, me puedo permitir decir las cosas como pienso. Y insisto, y como he dicho, y creo que se lo dijo usted la otra vez, antes me enfurecía mucho la cobardía y la maldad y la vileza, ahora lo que más me enfurece es la estupidez. Creo que el peor daño, el peor cáncer de una sociedad, y en España esto se está dando mucho, es la estupidez. Vamos a volver al libro porque usted critica mucho la frivolidad, bueno, no usted, sino Lorenzo Falcó, su protagonista, la frivolidad de ese tiempo, de ese París burgués de entreguerras. ¿Vivimos una frivolidad parecida actualmente? Sí, pero además hay una cosa ahí que también toca un punto que es tangencialmente interesante, y es que Falcó es un profesional de la violencia. Falcó es un tipo que la violencia, Falcó no es un sádico, no es un psicópata. Él mata sin despeinarse, tortura sin despeinarse. Pero es su trabajo, es una herramienta, él no lo hace por gusto. Igual que hace falta una cámara o un micrófono, para él una pistola, una cuchilla fiter o una navaja. Son herramientas profesionales. Él ejerce la violencia. Entonces, claro, me apetecía mucho, y ahí hay algo, no de provocación, pero sí de exposición, contar que la violencia es algo natural, que la violencia es algo que está vinculado al ser humano y que aunque la neguemos va a seguir estando ahí, y que justamente el negar que existe lo hace más fácil a los violentos, les da herramientas y nos priva a los buenos, digamos, nos priva de esas herramientas. Le pongo un ejemplo. Hace poco, unos amigos míos, fiesta de colegio, usted que tiene un hijo pequeño lo va a vivir de aquí a nada, fiesta de piratas, niños disfrazados, niños y niñas, todos disfrazados con sus parches, tal. No llevéis armas. No. Yo, el hijo de mis amigos va con un sable, un alfanje de plástico.
La profesora dice, no, no puedes llevar el alfaje. Y yo digo, ¿qué? Yo soy un pirata. Y dice la profesora, no, pero es que también había piratas buenos. Entonces, claro, ¿cómo no voy a enfadarme? ¿Cómo no voy a pero ¿sabe por qué? Lo hago en defensa propia, porque dentro de 20 años tendré 80 y tantos si llego vivo a esa edad. Y estaré ya con el bastón y tal ahí, el braguero y lo que sea, las pastillas y tal. Y entonces estaré indefenso. Y estos chicos que ahora les dicen que hay piratas buenos y lobos buenos, y orcas buenas y osos polares buenos, y que todo el mundo es bueno, y que la violencia es mala, Pascuala, esos niños después serán los que manden en este país en el cual yo voy a vivir, de anciano. Y no quiero ser rehén de esta banda de gilipollas, no quiero. Entonces, por eso me defiendo, por eso cuando puedo digo, cuidado, que vamos a ser gilipollas. Y el precio lo voy a pagar, y no quiero pagar ese precio. Insisto, escribo esas cosas en defensa propia. Hay otra cuestión que le quiero hablar con respecto a la novela. No sé dónde encajaría, usted que ha entrevistado a tantos personajes, pues cuando era reportero de guerra. ¿No? Incluido Gaddafi, por cierto. Incluido Gaddafi. Sí, efectivamente. Era muy guapo, parece Gaddafi era un tipo, una planta estupenda. Por cierto, ¿es cierto que Gaddafi vivía rodeado de un cuerpo de seguridad femenino? Sí, lo vi. Tengo fotografías con ella, sí. Unas chicas muy rotundas, muy así tal, con todos sus tal y sus... Sí. Y era un tipo muy guapo, muy apuesto, cuando te hablo de la primera época, cuando Gaddafi era todavía un personaje que prometía. Había entonces un movimiento árabe, Nasser, los naseristas, Gaddafi, muy interesante, que yo lo viví mucho porque en mi época de reportero, viví mucho tiempo en países árabes, pasé mucho tiempo allí. Y Gaddafi era un tipo con una planta estupenda, era un tipo en el cual yo era muy simpático, entonces, como a mí y a otros periodistas, ¿no? Después evolucionó ya hacia la dictadura y hacia lo que fue un payaso de sí mismo, ¿no? Pero al comienzo era un tipo fascinante. Usted ha estado en Beirut, ha estado en Latinoamérica entrevistando a personajes y tipos de más que dudosa moralidad. Yo no sé si... Y algunos son amigos míos todavía. Y supongo que les preguntará, por ejemplo, en el uso de armas o en la elaboración de explosivos como el que narra, ¿no? En esta novela. Así es. Pues hablando de otro agente, yo no sé si Villarejo podría ser más un personaje de La Reina del Sur. ¿Podría usted introducirlo en una futura cuarta parte de Falcó? No. Villarejo es cutre, como él era paisa. O sea, Villarejo es caspa, es cutre. No, eso no es un personaje para una de mis novelas. Yo me muevo, perdóneme la chulería, en otro plano. Pero fíjese, Paesa, por ejemplo, es un superviviente, que incluso ha anunciado su muerte en diversas ocasiones. No son mis personajes, no es mi mundo. Yo necesito tener que mis personajes, que incluso mis canallas, ¿no? Y tengo muchos en mis novelas, ¿no? Tengan media docena de códigos, ¿no? que comparte con el autor, ¿no? Que son dignidad, coraje, lealtad, en fin, 4 o 5 cosas. Da igual que maten, pero tienen que pasar ese examen mínimo, ¿no? Y me temo que esos personajes que ha citado usted no lo pasan, ninguno de los dos. Hemos hablado del motivo de la presencia de Hemingway, pero ¿por qué Marlene Dietrich aparece en la novela? Porque me hubiera encantado besar a Marlene Dietrich, me hubiera encantado besarla. Y bueno, y ese momento en el cual Falcó se la encuentra en un cabaret de Pigalle, se la encuentra frente a ella y se para delante de ella, pues me hubiera gustado que pasara a mí. ¿Sabe de dónde arranca eso? Un día yo estoy en Nápoles, en mi hotel de Nápoles, al que voy siempre hace muchísimos años, y voy al ascensor, había una fiesta abajo, doy al botón, baja el ascensor y aparece Sofía Loren, vestida de rojo, maravillosamente guapa, a sus 200 años, pero igual, maravillosamente guapa, de rojo, delante de mí. Me quedé como Falcó en la novela, delante de ella, entonces se acercó, se quedó delante de mí, sonrió, y yo no me aparté, pero porque estaba absolutamente aturdido, ¿no? Y ojalá lo hubiera podido decir lo que le dice Falcó a Marlene. No vamos a desvelarlo, pero usted cree que... Pero lo hubiera besado, sí, lo habría besado. Le faltó ese punto de arranque. Me faltó el coraje o la iniciativa o lo que fuera, ¿no? Pero he dicho, ¿puedo besarla? Y a lo mejor me hubiera dicho que sí, como Marlene Dietrich, no lo sé, ¿no? Y siempre me he reprochado no haber dicho, ¿puedo besarla, doña Sofía? Ha tenido usted una segunda oportunidad en este libro. Le quiero preguntar, usted en alguna ocasión ha hablado de Lorenzo Falcó como un hombre que al final se retira con una edad provecta y además lo hace en Buenos Aires, creo que usted incluso le puso un lugar de destino. El Hotel Alvear de Buenos Aires. Sí. Me da la sensación que cuando usted ha pergeñado tanto sobre el futuro de su personaje es que todavía va a tener mucha más vida.
Me gustaría que la tuviera, pero yo no sé cuánto voy a vivir más. Yo ahora cumplo, dentro de unos días cumplo 67 años. Entonces yo no sé si me quedan una novela o me quedan 10. No sé si me queda un año de vida o me quedan 20. No sé si mañana navegando, sabe que paso mucho tiempo en el velero, pues un temporal voy a hundirme con el barco. No lo sé. Y como no lo sé, hay novelas que quiero escribir, otras novelas que también quiero escribir. Entonces no quiero que mueran conmigo. Así que Falcó hay 3, de momento ahí están. Sí. Voy a hacer otras y si vivo lo suficiente, volveré a Falcó, como posiblemente también vuelva a La Triste. Bueno, pues yo lo veo en perfecta forma. De hecho, todavía continúa navegando. Una cosa que aprendí es que nunca se sabe. Una cosa que aprendí allí donde yo iba, en esos lugares, cuando yo era joven y me creía inmortal, aprendí que esto es muy frágil, que un trocito de metal puede quedar por el aire, un virus, el filo de una navaja, y que estamos ahí, ¿no? Y que nunca se... Entonces, yo creo que el mundo se divide, Iñaki, en 2 tipos de personas: los que saben que van a morir y los que no saben que van a morir, ¿no? Viven de forma diferente, son 2 caminos divergentes, ¿no? Yo sé que voy a morir, lo he sabido desde que tengo 20 años. Y eso quizá ya condicionó mucho mi vida, mi forma de vivir, mi forma de escribir, mi forma de trabajar, mi forma de leer, mi forma de navegar, mi forma de envejecer, ¿no? Yo sé que voy a morir. Y toda la vida he trabajado sabiendo que iba a morir. Y eso quizá marque una diferencia con algunas otras cosas. Quizá más que no saberlo es que nos negamos a aceptarlo, que preferimos no pensar en la muerte, que es como en los alfanjes en las fiestas de niños, que ha desaparecido. A eso me refería, De hecho, la muerte está muy presente siempre en sus libros, las diversas formas de morir. Y en mi vida. Es que yo he visto morir a mucha gente, y le digo una cosa, los he visto morir de muchas maneras. He visto morir gritando, en silencio, con dignidad, de una manera vergonzosa, con las tripas fuera, con las tripas dentro, de muchos, despacito, deprisa, con moscas. Sabe que las moscas están siempre ahí, ¿no? Las moscas, ¿no? El zum 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 de las moscas. La gente no sabe lo que una mosca puede atormentar a alguien que está muriendo con una herida. Entonces, bueno, tener eso en la cabeza, tener eso desde los 20 años, yo llegué a los 20 años a un mundo que era un mundo de sobresaltos, de horror, de dolor. Iba con muchos libros leídos y con la mochila, con lo cual los libros me ayudaron a digerirlo, a no perderme en el camino. Los libros me ayudaron, digamos, a mantener el rumbo entre todo ese mundo durante 21 años que pasé allí. Pero claro, eso me dejó una forma de mirar. Yo no puedo ya... Hay cosas que yo no puedo hacer. Hay personajes sobre los que no puedo escribir. Hay ambientes en los que no puedo contar. Y hay cosas que están conmigo que ya no me abandonan y que están presentes en mi novela y en mi vida, ¿no? Uno es lo que ha vivido y a mi edad, evidentemente, uno ya no puede cambiar. Pero no es una queja, ¿eh? O sea, estoy contento. O sea, hay una lucidez amarga a veces, pero que también permite disfrutar más de las cosas cuando son buenas. Una mirada, y más, que te pone a salvo. Cuando a veces... No sé, está uno en Twitter, ¿no? Dentro de Twitter es muy divertido, me lo paso de maravilla, como saben, y entro, no estoy todo el rato por dentro, tal, salgo, tal, y digo, pues Reverte, ¿no? Me dice uno, Reverte viaja más, tal, y esas cosas, ¿no? Tal. O a ver si follas más, Reverte, que se dedica a follar un poco, de bueno, tal. Y miro el digo, a ver, pues me llamo Manolo y tengo 18 años y soy libertario, yo qué sé, tal, ¿no? O tal, digo, claro. Entonces, claro, pues digo, entonces, no es que te sientas superior, te sientes fuera, ¿eh? Te sientes en otro sitio, ¿no? Y eso hace que uno envejezca en mitad de la tormenta con mucha serenidad. Pero como se dice habitualmente, le gusta la marcha. Lo digo porque en Twitter mucha gente sufre, pero usted entra con ganas de batalla. Entra como José Tomás en el ruedo. Hay amigos míos que se han ido de Twitter porque lo pasaban fatal, pero a mí es que Twitter me divierte mucho. Twitter es un experimento extraordinario. Twitter es la condición humana. Ves todo, la nobleza, la vileza, el humor, la poca vergüenza, el sexo, todo, es que está ahí todo. Y si yo me paseo, miro, tal, contesto. La verdad es que siempre hago lo que puedo, contesto siempre que puedo, como usted sabe. Claro, yo no puedo contestar a todos mis lectores por cartas. Twitter es una forma de decir, bueno, estoy aquí, hago lo que puedo, pues me preguntan cosas, tal. A veces me entra un troll y me trolea, pero yo prefiero dejarme trolear por alguien antes que ser injusto y menospreciar a alguien que realmente pregunta algo sinceramente, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que a Twitter hay que ir llorado y duchado, ¿no? Y voy así, ¿no? Y para mí es un ejercicio muy divertido y por eso sigo en Twitter, claro. Nos quedan 2 preguntas. Una, usted se ha manifestado hoy a lo largo de la entrevista en varias ocasiones como español. Yo no sé si Falcó lo haría porque él solo tiene una bandera que es la suya propia. Pero le quiero preguntar... Espera un momento. Español porque nací aquí. Claro, lógicamente. Si hubiera nacido en Francia sería francés. Sí. Es decir, no estoy especialmente orgulloso de ser español. Es decir, España para mí no es un orgullo. No, es una condición. Nací aquí, bueno, y como estoy aquí, pues mi obligación es ayudar a mis conciudadanos, a mis vecinos, y sentirme español en lo que soy, evidentemente. Lo digo porque últimamente hay un concepto de patriota como el que pone la bandera más grande en el balcón de su casa. No sé si usted lo ha visto, hay campañas de poner banderas, cada uno la suya, la que siente más propia, la de su región, la de su comunidad, la de su país o la de lo que fuera.
Y a veces parece que confundimos, ¿no? Parece que el patriota, como la persona que paga habitualmente los impuestos, con lo que lógicamente desarrolla una labor solidaria para con el resto de sus ciudadanos porque es lo que le toca, ese no es tan patriota como el que lleva una pulsera en la muñeca. Y yo las banderas, pasa una cosa, he visto tantas banderas de tantos colores diferentes y matarse y morir tanta gente bajo esas banderas. He visto de tantas atrocidades y he visto también tantos heroísmos bajo las mismas banderas. Entonces, claro, las conozco lo bastante como para no amarlas y también las conozco lo bastante como para no despreciarlas. No amarlas por los hijos de la gran que se han envuelto en ellas, ¿no? Para medrar. Pero también he visto mucha gente noble envolverse en ellas para morir de una manera heroica o digna o hacer cosas decentes. Entonces tengo esa especie de ambivalencia, de posición no ambigua, sino doble, dual, ¿no? Desprecio lo que las banderas tienen de demagógico y de miserable y de partidista y de venenoso y contaminante, y al mismo tiempo respeto lo que las banderas tienen de noble, de digno, porque hay gente noble que también. Entonces tengo esa actitud. Yo no enarbolo banderas, nunca lo he hecho, ¿no? Pero ni las insulto ni las aplaudo. Hay una que es en este momento que es la mía. Bajo la bandera republicana, mi padre y mi tío lucharon, eran republicanos, lucharon bajo la bandera republicana, con la franja morada, ¿no? Bueno, y ahora tengo yo la roja. Bajo las dos banderas se han hecho atrocidades y han hecho cosas hermosas, ¿no? Bajo la bandera republicana se hicieron, fue para Cuellos, pero también fue pero hubo otras cosas, hubo la batalla del Ebro, bajo la Icurriña, usted que es vasco, bajo la Icurriña se ha matado con tiros en la nuca, pero también le llevaban los barcos que lucharon con el Canarias en el Cabo Machichaco, llevaba, que por cierto uno de los patrones era de Cartagena de la Unión, era un Gudari de Cartagena, no sé si era el Guernica o uno de los dos, el Vizcaya o el Aragón o cuál era, llevaban la bandera, la Icurriña, o sea, la Icurriña vale para las dos cosas, y la bandera española también, bajo ella se hicieron atrocidades y bajo ella también se han hecho cosas muy hermosas, con lo cual, insisto, veo la polémica, creo que es triste y absurda. Bueno, la bandera está ahí, bueno, se respeta y está, es la que hay, ¿no? Pero yo no llevo ninguna bandera aquí en el corazón. Me queda una última pregunta, igual es la más sensible, voy a beber un poquito de agua de hecho antes de hacérsela. El día 13 de diciembre tienen ustedes una votación en la RAE para elegir a la nueva cabeza directora, no sé si va... ¿Cómo se prevé? Lo digo porque parece que las aguas bajan revueltas. Igual tiene que ir usted con la Gillette en el sombrero, como Lorenzo Falcó. ¿Va a ser Cebrián el próximo mandatario de la Real Academia de la Lengua Española? No lo sé, eso depende de los académicos. Nadie se presenta. Los académicos votan a quien quieren presentar. Yo cuando voy a la RAE dejo la cuchilla y en el sombrero colgado en el perchero. Yo uso sombrero con frecuencia, lo dejo, pero no llevo Guillette, lo dejo puesto en el sombrero. No, la RAE es un momento importante, pero el momento importante no es por Cebrián o por quien sea candidato a la Academia. La Academia ha sido abandonada. La Academia tiene una misión fundamental. Son 550 millones de hispanohablantes, de los que la Academia es el vínculo, es el cemento que mantiene unido esa comunidad maravillosa de 23 academias hermanas de la lengua española. Y fue masacrada por Franco después de la guerra, fue recuperada por Felipe González, fue otra vez masacrada por el PP y Rajoy la terminó de casi liquidar. El presidente Rajoy casi se carga la Academia, la estranguló económicamente y socialmente. Con lo cual la Academia necesita en este momento, aunque hacen falta filólogos y hacen falta evidentemente que allí dentro están, un director que sea más hacia afuera que hacia adentro, que sea capaz de devolver a la Academia ese prestigio, que sea capaz de negociar con América, conseguir subvenciones, a quien el Estado atienda, que convenza al Estado que la Academia es un asunto de Estado, que la lengua española es un beneficio, es un asunto de Estado fundamental que no podemos dejar que se pierda. Entonces, eso es lo que hace falta. Entonces, los académicos intentaremos, supongo, con el mejor iluminado del Espíritu Santo académico, me imagino que vendrá a echarnos una mano, aquel académico, sea el que sea, o sea cualquier otro, quien mejor haga ese papel, que es lo que necesitamos. Alguien que devuelva a la Academia el prestigio y, sobre todo, que haga que la Academia sobreviva porque es fundamental para la lengua española. El año que viene, cuando hablemos de su próximo libro... la lengua española, que es una patria, esa sí que es una patria de verdad, que merece la pena, una patria común a 550 millones de compatriotas cuya bandera es el Quijote. Eso es una noble causa. Y ahí sí debo decir que sí me siento un poquito más patriota que con la bandera. Con el idioma. Mi patriotismo quizá tenga más que ver con el idioma que con el concepto de nación, patria,
que está tan manipulado y tan ensuciado que ya es muy difícil de reconocer. Es un vínculo universal, transfronterizo, además. El año que viene, que usted lleva un ritmo de novela por año, igual estamos hablando de otros partidos políticos y como usted se quejaba tanto de cómo la derecha trató a la Real Academia de la Lengua, igual el año que viene estamos hablando de la presencia de Vox en el Parlamento. No sé si a usted le preocupa la llegada de partidos como Pues hombre, Vox. me preocupa. Vamos a ver, todo nacionalismo, sea el que sea, es preocupante. El nacionalismo es el peor enemigo de la modernidad, es el peor enemigo del futuro. Por eso, cuando a veces veo que veo a la izquierda apoyándose o compartiendo mesa y mantel con los nacionalistas, digo algo aquí ha perdido el control de la situación, porque la izquierda siempre fue al contrario. La izquierda siempre fue comunistas, socialistas, fueron jacobinos, siempre fueron. El nacionalismo es el cáncer de Europa y el cáncer de España, ¿no? Entonces, bueno, pues me temo que, pero a veces, ¿sabe qué pasa? Que a veces los errores de la izquierda, la estupidez, los excesos, la demagogia, hacen un efecto pendular y hacen que la gente harta de tonterías se pase al otro bando. Eso es un peligro, ¿no? Que a veces somos nosotros quienes traemos al lobo por nuestra propia estupidez, ¿no? Entonces, me temo que el futuro europeo tiene que ver mucho con los nacionalismos, ¿no? Y por eso decía al principio de esta entrevista que vienen tiempos difíciles, y creo que eso va a tener mucho que ver. O sea, es triste que Vox crezca, pero lo que es triste es que se le den herramientas, se le den armas, se le den argumentos a Vox para crecer. Eso es terrible, es terrible. Y bueno, ¿tiene usted idea ya de cuál va a ser su próxima novela? ¿Está trabajando en algo? estoy trabajando en ella, sí. ¿Y nos puede adelantar algo? No. No. Ni de épocas, siquiera dónde va a estar situada, tampoco. No es en el presente. ¿Cree usted que aquí pondrán unos buenos upa upa, que es la bebida favorita, Lorenzo Falcó? Me he inventado ese cóctel. Ah, no existe. No existe. Sé que lleva vodka, no sé qué más lleva. Es un cóctel de invención, es un inventado es un invento mío. Sí. Pues a ver si algún día tengo fortuna y nos preparamos una, habrá que inventarse. Hasta luego, upa upa. Señor Reverte, ha sido como siempre un enorme placer Ha sido mío. este programa. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos en La Sexta Noche, dándole las gracias a Arturo Pérez Reverte por atender a La Sexta Noche. Una vez más, llevan 4 años, 4 novelas con esta última, con Sabotaje. Y también agradecerle al Westin Palace de Madrid que nos haya dejado ese fabuloso bar museo para llevar a cabo la entrevista.